Bienvenidos al programa de encuentro exclusivo preparado mensualmente por la Alianza de ONG Saharauis compuesta por Africa Watch, Defenders for Human Rights y la Red Internacional de Derechos Humanos y Desarrollo en colaboración con el sitio informativo Amba Express para debatir temas actuales a nivel nacional, regional e internacional. En esta oportunidad recibimos al internacionalista, decano y docente universitario ex conseller del Perú, doctor Miguel Ángel Macay. Bienvenidos, doctor, en esta sesión del programa para la cual hemos elegido el tema la cuestión del Sáhara y el problema de la contabilidad entre el derecho internacional, el realismo político y el modelo de autonomía propuesto por el Reino de Marruecos. Bienvenidos, doctor. Muy buenas tardes, ¿Cómo para está ustedes usted? buenas noches. Es un placer, Encantadísimo de es un estar placer con ustedes. Muchas gracias por la invitación al a de usted. los Guargaín, muy amable. Muchas gracias, don Miguel. Es un placer tenerles con nosotros para poder arrojar la luz sobre un problema y un conflicto que duró más de 5 décadas y también hizo una problemática sobre el desarrollo de la zona de África del Norte y además del futuro de los saharauis en los campamentos de Tinduf. Primero, eh, siempre surge la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre autonomía y autodeterminación? ¿Están relacionados o son contradictorios? Por supuesto que son absolutamente complementarios. Dígame usted. La autodeterminación que tiene que ver con la decisión que pueda tomar un pueblo. Hoy en la inmensa doctrina ya se asume a la autodeterminación como una capacidad muy abierta. No es una definición absolutamente recortada o restrictiva, no. Es un concepto muy amplio. Tampoco tan amplio, pero es lo suficientemente amplio como para que los pueblos puedan tener eh, em, mecanismos para tomar decisiones. Por ejemplo, la autodeterminación sí conduce a la independencia, como no, el sistema westfaliano, eso nos lo dice, esto que fue emanado de la paz de Westfalia de 1648. Pero también la autodeterminación conduce a la integración o a la adecuación finalmente a, a un Estado, integrarse, adecuarse a un Estado. Y en ese marco, la autodeterminación, cuando resulta ser elástica, holística, las Naciones Unidas se han encargado por diversas resoluciones de decirlo. Además, permite que esa autodeterminación se exprese en la autonomía. La autonomía y la autodeterminación, en verdad, son lo que yo llamo el verdadero realismo político de un pueblo, porque la autonomía le da a un pueblo la capacidad para poder tener regencia sobre sus tareas, sobre su ejercicio, en su modus vivendi y su modo de operar, en tanto que el concepto de soberanía es un concepto que está por encima y por tanto no es propio de la autonomía, porque el concepto de soberanía es más bien intrínseco, como dice la paz de Westfalia otra vez, al Estado. Entonces, eh, la tendencia histórica
de los pueblos hacia tener independencia por el último presidente de jure y la libre determinación de los pueblos, eso fue al final del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX. Acá en el Perú lo hemos celebrado nuestro bicentenario. Pero la otra, producido procesos de descolonización, hay que decirlo abiertamente, ¿ah? Eh, los pueblos que han estado allí se han ido insertando, se han ido integrando, agregando a los estados con los que tienen una relación consustancial de lo que se llama en en el derecho político y en el derecho constitucional, un estado de naturaleza de conexión. Y entonces, las autodeterminaciones por integración o por adecuación a otros estados no son con soberanía. Pero esto hay que decirlo, honorable doctor, que no porque no tengan soberanía son menos. No, esto se confunde a veces. Al contrario, la autonomía reviste enormes capacidades para incluso tener manejo de cuentas, para tener manejo, distribución de carácter administrativo per se. Y más bien en la autonomía, ¿no es cierto?, que le otorga estas naturalezas que estamos diciendo, el coto está dado porque la soberanía no es propia ni intrínseca de ella. Por eso es que cuando se habla de autonomía de pueblos, no hay que creer que son menos pueblos, ni hay que creer que están puestos a un costado porque tienen una ratio administrativa. No, es todo lo contrario, porque la autonomía respecto del gobierno central político, soberano, con vida externa, es absolutamente compatible. ¿Qué es lo que, a mi juicio, conviene en el realismo político a esta relación que tiene las comunidades, los pueblos, las tribus que viven en el Sáhara Occidental, con Marruecos está mentalmente vinculado por la historia, como sabemos todos, y esta es una vinculación que yo siempre la pongo en relieve por la consistencia de una opinio juris fundada en la costumbre de aceptación de esta soberanía de Marruecos que brinda todas las preeminencias para asegurar en esa propuesta lúcida el carácter inmanente de poder tener esta libertad administrativa sin Entonces, que sean menos personas y sin que sean menos ciudadanos y sin que sean menos de nada. doctor, Absolutamente tan marroquíes dentro del Estado de Marruecos como los demás. entonces, basándose en esto, en medio del creciente reconocimiento internacional de la propuesta marroquí de autonomía, la presencia de numerosas representaciones consulares en las ciudades de Dakhla y Layún, en la cercana resolución de este prolongado conflicto, ¿no ven ustedes que la delación de Argelia, del Polisario, a la hora de entablar negociaciones serias sobre esta propuesta es un intento de prolongar el sufrimiento de los saharauis en los campamentos de Tinduf y disminuir la amplitud e indivisibilidad del derecho internacional? Miren, si hay algo que me queda claro es que en 50 años, todo lo que ha hecho el Polisario, cuyo objeto de creación no fue contra Marruecos, fue contra la presencia española.
Esto tenemos que ser muy claros. Nunca, no hay ninguna literatura que diga que la presencia del Polisario, la creación del Polisario fue contra Marruecos, fue contra la, 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 la ocupación Española. de España. Entonces, por 50 años me queda claro que cuando el Polisario da el giro, mejor dicho, le hacen dar el giro en Argelia, me queda claro que van casi 50 años que se cumplirá este año con el gran acontecimiento de la Marcha Verde en noviembre. Me queda claro que han sido siempre obstáculo y óbice permanente contra un elemento fundamental que tiene que ver con el destino de los pueblos, que es eh, el destino inmanente de la sociedad. El pueblo saharaui tiene derecho a calidad de vida, tiene derecho a la felicidad, tiene derecho a decidir su destino. Y lo que ha hecho el Polisario y lo que ha hecho Argelia es conspirar contra ello. Pero además han hecho conspirar contra la integridad territorial de Marruecos que subyace de manera totalizadora a las comunidades saharauis dentro de Marruecos, ¿no es cierto? Que son comunidades que merecen todo el mayor respeto. Entonces, cuando se instalan consulados, los consulados son entidades inviolables de acuerdo con la Convención de Viena sobre relaciones consulares de 1963 y los consulados son las relaciones administrativas de dos estados. Por tanto, cuando se instala un consulado en Tajla, que conozco, en Ayun, que no conozco, Será la próxima vez, doctor. lo hace, lo hace asumiendo el espíritu de la Convención de Viena, que esos consulados instalados en estas ciudades son instalados en el territorio de Marruecos. Porque la Convención de Viena es clara. La Convención de Viena es relaciones diplomáticas entre estados. Por tanto, de jure y de factum, pero sobre todo de jure, Ayun y Dakhla, desde el instante mismo en que se hace y se instala el consulado, está materializando erga omnes la naturaleza soberana de Marruecos sobre esos territorios. De otra manera, ningún Estado serio podría de manera unilateral decidir vincularse con otro Estado e instalar consulados donde no es parte del Estado. Entonces, en Y este caso, esto que es puro derecho internacional, debemos comprenderlo. Entonces, en la medida en que se han venido instalando cada vez más consulados, por eso le pido a mi país y a mi presidenta y a mi gobierno que tome la decisión de abrir un consulado en Dakhla. ¿Ah? En la medida en que se han venido abriendo consulados, se está legitimando internacionalmente y empoderando al mismo tiempo que la ratio soberana de Marruecos le da vida a la fase administrativa de Marruecos en su espacio meridional, que son las ciudades de Dakhla y Ayun, entre otras. entonces, a esta base, hablando del derecho internacional, el Polisario sigue promoviendo la idea de la representación legítima de los saharauis. Cuando esto es contrario a la realidad sobre el terreno, la institución de los jeques, los shiur,
ha servido como base fundamental para la representación de la población y ha surgido un movimiento político también llamado Saharauis por la Paz, como una visión similar a la propuesta de la autonomía marroquí presentada por el Reino de Marruecos en 2007. Mi pregunta es, ¿no anuncia esto el fin del proyecto del Polisario, tanto política como moralmente? Acabo de estar invitado por ustedes en Canarias y me place que esa pregunta tenga relación con mi discurso, mi exposición, porque si algo tiene el movimiento saharaui por la paz es que le está quitando peso y piso sostenido y sistemáticamente al Polisario hace buen tiempo y se alza como la verdadera voz de los saharauis. De tal manera, y no exagero, que en la medida en que siga avanzando y constituyéndose en ese espacio de discurso legitimado por la comunidad saharaui, va a terminar constituyéndose en el verdadero vector con el que Rabat va a terminar estableciendo estas verdaderas cuotas realistas. O sea, tenemos que ser claros, el Polisario no solo adolece de discurso pretérito, de discurso vetusto y de métodos anquilosados, sino que adolece de contemporaneidad, modernidad y de realismo político. Si algo está pasando en el Polisario es que ya no le cree nadie. Incluso los saharauis en los campamentos de Tinduf, en verdad que es una cárcel a cielo abierto. Cualquier cosa darían por cruzar y pasar a un espacio donde hay calidad de vida y sus hermanos viven bien y felices, con ejercicio democrático pleno y en paz, y ellos viven frustrados con destino incierto, producto de un capricho o una intención geopolítica que viene desde Argelia, que solventa y mantiene al Polisario para buscar salir al Atlántico y ganar los fosfatos del Sáhara. Hay que decirlo, este temperamento es un temperamento ya que no se sostiene, por eso es que Argelia debería mirar con realismo político todo lo que está aconteciendo, porque el propio pueblo saharaui en Tinduf, no sé si tendrá fuerzas, pero la sacará de alguna forma y va a provocar una suerte de primavera saharaui en Tinduf. Cuidado con eso. Entonces, el concepto de la autonomía, como muestran varias experiencias internacionales, es un concepto relativo, variable, según, dependiendo de los contextos y aspiraciones de los grupos o entidades involucradas. ¿Cree usted que esta definición responde a las aspiraciones de los saharauis existentes ahora mismo en los campamentos durante 5 décadas para terminar este largo conflicto debido a la obstrucción de Argelia y, el apoyo, y a su apoyo al Polisario diplomática y financieramente para deducir parte del suelo sur del reino del Marruecos y posee una salida al océano Atlántico para comercializar su riqueza de gas al menor costo? A ver, si tengo clara la pregunta, lo que yo quiero decir es que la comunidad, el pueblo saharaui que se encuentra en Tinduf, es un pueblo en absoluta minusvalía y desventaja, que vive una frustración y que exige también tener
las mismas prebendas del derecho internacional que le corresponde a sus hermanos que están en el otro lado. En las provincias del sur. ¿Perdón? En las provincias del sur de Marruecos. En las provincias del sur de Marruecos. O sea, yo creo que más bien la autodeterminación es la que los habitantes por secuestro saharauis en los campamentos de Tinduf argelinos están haciendo, deberían hacer, es más bien hacerle saber a Argelia que su autodeterminación es cruzar la pista e integrarse como las demás comunidades saharauis. Ellos tienen derecho a desencadenarse porque hay una actitud recalcitrante de Argelia que manipula el Polisario y el Polisario que obtiene sus prebendas, y eso tiene que hacerse porque ese pueblo, esa parte del pueblo saharaui que está recluida, secuestrada, tiene derecho a la integración. Y ellos quieren integrarse a Marruecos. No los dejan, que es distinto. Ellos no quieren ser argelinos, quieren ser marroquíes, unidos a su pueblo en la naturaleza de la autonomía, por supuesto. Y esto tiene que ser comprendido por las naciones que todavía, que son muy pocas, ¿ah? Siguen en esta actitud recalcitrante, eh, 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 manteniendo esta lectura casi aislada del Polisario y de Argelia. Lo que quieren los saharauis en el lado de Tinduf es que puedan tener las mismas prebendas, los mismos derechos, gozar y decidir su autonomía, como estoy persuadido que lo quiere la inmensa mayoría de saharauis que están en las provincias del sur de Marruecos. A la luz de las variables geoestratégicas relacionadas con la disputa sobre el Sáhara, ¿cómo espera usted los resultados de la gira del enviado especial de Mistura en la región y la próxima decisión del Consejo de Seguridad sobre la extensión del mandato de la MINURSO? No, yo creo que la reciente resolución de noviembre o 31 de octubre del año 2024, el 30 de octubre, creo que es una resolución que eh, desenmascara todo el proceso, abre las compuertas para el verdadero realismo político. Creo que es muy importante que se va tomando nota de que todo esto va a acabar. Ya hay que ponerle coto. Y cumpliendo 50 años el problema, no estaría mal que en el cincuentenario se pueda dar el punto de quiebre y el punto de inflexión. Hay unas Naciones Unidas con una enorme vocación por plegarse al realismo político internacional, y eso lo vemos todos. Países importantes, intermedios y periféricos se suman a la propuesta de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Países importantes, intermedios y periféricos del mundo deciden abrir misiones consulares en Dakhla, en Ayun. Las Naciones Unidas deben ser conscientes de todo este proceso de política internacional. O sea, la ONU no puede desconocer lo que está pasando en la política internacional, y mucho menos el Consejo de Seguridad.
Yo estoy persuadido que la lectura del Consejo de Seguridad está fundada en lo que viene pasando. Desde que Estados Unidos de América y España, y con ellos Francia, decidieron reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara y apoyar 100% la propuesta de la autonomía del rey Mohamed VI en ONU en 2007, ha venido una avalancha de reconocimientos de la soberanía y del apoyo a la propuesta. Entonces, esa realidad tiene que ser dosificada por las Naciones Unidas en el marco de lo que significa el realismo político internacional contemporáneo. Porque si algo tiene la ONU es que debe ir pegada a la realidad de la política internacional y del derecho internacional. Si viéramos todo lo contrario, se podría entender una posición, digamos, abiertamente distinta, pero está pasando exactamente lo contrario. Un cierra filas con estas propuestas que en verdad deben ser la pauta metodológica para lo que vaya a ser el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Yo estoy persuadido que la ONU debe estar preparando un modus operandi camino a una resolución definitiva del problema y buscando que este momento histórico de la Marcha Verde que cumplirá 50 años el 6 de noviembre sea la base estamentaria de este nuevo proceso, porque los saharauis tienen derecho a vivir muy bien, felices, dignamente. como corresponde. Eh, Hace 4 días estuvimos testigos, desgraciadamente, de la muerte de dos saharauis civiles desarmados en los campamentos, en pleno campamento, en una zona que se llama Al-Argub, en el campamento de Dakhla, por parte del ejército argelino. ¿Cómo ves usted este tipo de graves Creo, violaciones contra los saharauis? yo creo que precisamente el representante del secretario general de las Naciones Unidas que hará un viaje a la región debe hacerlo bajo este espíritu de la corriente internacional que domina al derecho internacional y a las relaciones internacionales que acabo de explicar, y además, como dice el artículo 1 de la Carta de San Francisco, mantener la paz. Entonces, el representante del secretario general de las Naciones Unidas para el tema del Sáhara Occidental debe llegar con el discurso de la paz, no solamente expresando el deseo de que se mantenga la paz, sino haciéndole saber a todos que la paz es una obligación, que la paz es un imperativo categórico kantiano, y eso le dará más autoridad a la ONU. Porque si algo tiene la Carta de San Francisco y todo el moderno modus operandi de la ONU, es que a la paz ya no se le ve desiderativamente, sino como algo vinculante, obligatorio. La paz es el único camino y eso debe ser el punto de partida del discurso del representante del secretario general de la ONU. Entonces, ¿cómo ves los grandes logros implementados en las regiones del sur del Reino de Marruecos en una respuesta sostenible a los derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales, incluyendo el derecho al desarrollo para las aspiraciones de los saharauis? A mí me parece la más sensata, evidente, incontrastable y certera
intención y actitud de Marruecos con su rey por considerar en sumo grado esa estimación que se tiene al pueblo saharaui insertado dentro de Marruecos. Ya estamos cansados de ver en el mundo regímenes que desprecian a sus pueblos periféricos, a sus pueblos de zona de provincias, a sus pueblos de zona de fronteras. Eso ha acabado. Ahora hay que buscar lo que está haciendo Marruecos con su política hacia los saharauis de dignificación permanente. Porque las inversiones de Marruecos en el sur de sus provincias no es con sentido utilitario, sino es con sentido de integración para la unidad del reino, la unidad territorial, insertándolos en la vida nacional, con representación en Rabat, además, legislativamente. O sea, es un paso gigante, pero además sumamente tolerante, porque la propuesta de autonomía en ningún caso ha sido impuesta ni va a ser impuesta por Marruecos. La propuesta de autonomía sí la presenta Marruecos, por supuesto, unilateralmente, pero se aprueba, se acepta bilateralmente, se acepta por los dos. Esa es la excelsitud, la elevación que yo hallo en el gobierno de Marruecos, en su majestad Mohamed VI, que no impone nada, todo más bien con apertura, al mismo tiempo que soltando el discurso de dignidad a través de construcciones, importante infraestructura vial, como la hemos visto, para darles calidad de vida y al mismo tiempo insertarlos en el modus vivendi nacional de jure, que es lo que le corresponde a los saharauis. Y eso me parece un acto soberano de avanzada en pleno siglo XXI. Entonces, como última palabra, porque el tiempo del programa va a acabar, va a terminar, va a completar. Última palabra, doctor Miguel Ángel Macay, para nosotros, para los saharauis, para los que viven con dureza en los campamentos de Tinduf, para los mecanismos internacionales, ¿cómo podremos mejorar esa vida? ¿Cómo podremos solucionar este problema sin ninguna gota de sangre? Fíjate, siempre he creído que la negociación es el mejor camino. La negociación es el camino de la paz, que es norma de Jus Cogens, imperativo categórico kantiano de cumplimiento obligatorio. Mis maestros en la Cancillería peruana, como Javier Pérez de Cuellar, Gonzalo Fernández Puyó, Arturo García, ex cancilleres, me enseñaron a que la negociación es el mejor camino para evitar los derramamientos de sangre, las pugnas, las peleas que no conducen a nada. Y creo que la autodeterminación en su camino con la propuesta de autonomía es el verdadero baluarte para una negociación a fondo, en el realismo político, sin ningún tipo de apasionamiento, sin discurso barato, sin demagogia. Creo que la comunidad saharaui se ha dado cuenta muy bien de las intenciones permanentes sistemáticamente confirmadas por parte del reino, que ha tenido siempre una dosis
de permanente coherencia. Ahí está sus inversiones en el sur. Uno invierte porque cree, porque considera y porque asume que la integridad territorial es per se lo más importante. Yo les digo a ustedes, amigos, que el único camino no es la muerte de los dos saharauis de hace pocos días, porque eso es contrario a la solución pacífica, que es un contrasentido y es un retroceso. La negociación ponderada, realista, sin apasionamientos, en una mesa abierta y llena de buena fe, es lo que hay que hacer ahora. Y ojalá que si lo hacen, pongan un cronograma y una agenda para que no sea la reunión del sueño de los justos, sino que piensen en octubre, noviembre, para que puedan llegar realmente a consumar esto que es trascendental para los saharauis, sobre todo para los saharauis, que tienen todo el derecho del mundo a vivir bien y a ser felices. Mi deseo a todos ustedes que tengan una performance en paz y que sigan trabajando para lograr este cometido, que es el cometido de toda la comunidad saharaui, libre y en paz, y también la que está secuestrada y que vive en tinieblas en los campos de Tinduf. Al final es un solo pueblo, es una sola comunidad que merece todo el apoyo de la comunidad internacional. Ya no puede sostenerse que sigan así en campamentos, porque eso no es vida, eso no es dignidad y eso tiene que acabar. Agradecemos muchísimo a doctor Miguel Ángel Macay, ex canciller de Perú, internacionalista, decano y docente universitario, y que es presidente del Instituto de Relaciones Internacionales, Estudios Internacionales en Perú. Muchas gracias por dos razones. La primera es la voluntad de compartir ideas, de compartir comentarios, de compartir análisis profundo sobre problemáticas en el derecho internacional. Segundo, para meter un grano en el análisis de este problema que duró 5 décadas dentro de un vacío de análisis profundo y realista. Muchas gracias en nombre de la Alianza de ONG Saharauis, en nombre también del sitio informativo Amba Express. Gracias a usted. A la próxima, si Dios quiere. Muchas gracias. Gracias, adiós, muy No, gracias. Hasta amables. luego. No.